Ya, estoy grabando. Bien, chicos, como les decía, nosotros estábamos, voy a abrir una pizarra nueva porque voy a tener problemas acá con agregar una página, una pizarra aquí nueva. Esta será como la pizarra de las 5. Voy a escribir acá. Perdón. Entonces aquí es una maña que tengo nada más, así que por favor, es como para que quede con cositas detrás. Ya. Listo. Entonces, lo que habíamos dicho la vez pasada, no es que vaya a hacerlo todo nuevo, sino solamente para aclarar un poquito. Yo tenía una matriz cualquiera que es una matriz de P por P, la multiplico por B, y eso tiene que ser un lambda B, y esto le llamamos el problema de valores y vectores propios. Entonces, A es una matriz que tiene una dimensionalidad de P por P, por lo tanto, podemos decir que si A, además, adicionalmente A, habíamos dicho que era, si A era simétrica, es decir, ¿qué significa que sea simétrica? Que A transpuesta es igual a A, ¿no? Eso significa esto. Y adicionalmente, que A es definida positiva. Entonces, uno puede, si A es simétrica definida positiva, entonces uno puede decir que va a tener lambda 1, lambda 2, etcétera, etcétera, hasta lambda P, va a tener P valores propios y va a tener, por supuesto, para cada uno de los lambda va a tener también un vector propio. Entonces teníamos gamma 1, gamma 2, etcétera, hasta gamma P. ¿Quiénes son estos gammas? Son los vectores propios asociados a los valores propios en general. Creo que la clase pasada pasamos un poquito como de trabajo calculándolo manualmente para no hacerlo más, en definitiva, porque lo vamos a hacer usando un comando que se llama eigen, ¿no? Para calcular. Entonces habíamos dicho, hablamos de que si A es simétrica y es definida positiva, entonces todos estos lambda son mayores que 0. Esa es la idea de ser definida positiva. O sea, ¿cómo yo defino una matriz definida positiva? Operacionalmente, una matriz es definida positiva si todos sus valores propios son positivos. Voy a apagar ahora la imagen porque esta cosa se va a empezar a pegar y cualquier cosa, ya saben, me preguntan, ¿no? Si yo estoy atento a cualquier cosa. Entonces ahí mejor para que no se congele la imagen en general. Ok, entonces teníamos entonces que estas lambdas están ordenados y que todos sean positivos es lo mismo que decir que sea definida positiva en general. Esa es una de las cosas que hacíamos. Entonces, uno puede construir una matriz P que esté formada por los vectores propios colgados, es decir, hasta gamma P. Esto es, y si uno toma, por ejemplo, ahora una especie de empalme o empalmar, ahí ustedes me recuerdan si la tienen a mano, porque siempre confundo cuál es el primero, si es el transpuesto o no en el teorema, pero ahora lo vamos a verificar. En general, uno lo que dice es lo siguiente. Uno lo que plantea es que la matriz A se puede escribir usando la matriz P multiplicado por lambda multiplicado por P transpuesta. ¿Ok? Donde lambda es una matriz diagonal, perdón, parece que dejó de escribir, donde lambda es una matriz diagonal que tiene justamente en la diagonal los valores propios, hasta P, y 0 fuera de la diagonal en todas partes. Y P ya lo habíamos dicho. Entonces uno puede comprobar, lo que hicimos en la clase pasada fue comprobar que para un caso particular nada más, o sea, se comprueba esto, uno puede mostrar que esto siempre es así, y que ese es el teorema, justamente el teorema espectral. Teorema espectral. ¿Ok? Ahora, una cosa adicional que no dijimos es que si yo tomo A y lo elevo a la alfa, ¿sí? Donde alfa es un número cualquiera, entonces A a la alfa se puede calcular como P lambda a la alfa pt. ¿Ok? Otra cosa que habíamos dicho es que la P, esto no lo habíamos dicho, pero acabo de decirlo ahora que es importante, donde alfa es un número perteneciente a los reales. ¿Okay? Entonces, distinto de 0, porque si no sería una cosa obvia. P tiene la capacidad de que la P transpuesta coincide con P a la menos 1, y por lo tanto eso es lo que decíamos que es una matriz ortogonal. Matriz ortogonal. Por ejemplo, imagínense que yo tome A elevado al cuadrado. ¿Ya?
Si yo tomo a elevado al cuadrado y aplico el teorema espectral, sería lo siguiente. Recuerden que a al cuadrado es lo mismo que a por a. Y ocupando lo que está arriba, esto, yo puedo escribir eso como P lambda PT multiplicado por P lambda PT, ¿no? P transpuesta. Pero como PT es lo mismo que P a la menos 1, significa que estas dos cosas van a dar la identidad, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto eso me daría algo así como P por, me va a quedar, si fija, esto me da justamente la identidad, ¿no? Y si yo multiplico lambda por la identidad me da lambda, por lo tanto al interior me va a quedar lambda cuadrado PT. Entonces, elevar al cuadrado la matriz significa que yo elevo al cuadrado lo que está dentro y así lo puedo hacer para cualquier valor. ¿Se entiende, no? Entonces, básicamente, ¿qué significa elevar al cuadrado o colocar alfa en particular? Si yo tomo lambda, es muy sencillo porque lambda es diagonal, ¿no? Imagínense que tenga lambda 1, lambda 2, etcétera, 0, 0 hasta el final acá y 0. Acá vendría como, escribamos 0 acá, 0, puntito 0 y así lambda p acá. Entonces, elevar lambda a la alfa, según acá, como que está acá elevado acá, significa que cada uno de estos se eleva a la alfa. ¿Ok? Cada una de estas cosas, en principio, se eleva a la alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno gana con eso? Que ahora yo puedo inventarme cosas tan raras como escribir la raíz cuadrada, por ejemplo, o elevarlo al lado medio, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada de una matriz. ¿Cómo se calcula entonces la raíz cuadrada de una matriz? Simplemente se toma los vectores propios, ¿sí? Se multiplica por lambda elevado al lado medio y se multiplica p transpuesta. Entonces tengo ya la posibilidad de idear un tipo de matriz que antes no tenía, que es justamente una matriz que permite, o una operación que es calcular como raíces cuadradas de matriz, y eso se debe a que yo puedo siempre calcularla. O sea, ¿cómo se hace esto? Primero hay que calcular los valores propios, colgarlos, calcular los lambda, hacer una matriz diagonal, sacarle la raíz cuadrada de cada elemento de la diagonal, multiplicarlo por p transpuesta, y eso es la operación que hace justamente calcular la raíz cuadrada de la matriz. ¿Ok? Entonces esa es la forma con que se calcula. Esta es la operación en particular, esta es la operación importante, esta es la propiedad importante que cada vez que quiero hacer algo, es tomar P y P, o sea, es simplemente toda operación que le haga la matriz es como hacérsela únicamente a la matriz diagonal y después hacer una especie de sándwich con P y P transpuesta. Eso es lo que uno en principio tiene. ¿Ok? Entonces, ahora uno podría hacer una serie de transformaciones que uno quisiera hacer. Y ya nosotros habíamos puesto un ejemplo, porque recordando lo que habíamos visto en la clase pasada, recuerden que uno tiene, no sé si volver a hacerlo, pero que es siempre repito, lo que uno tiene son la data, ¿no? X1, X2, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo voy a escribir tantas veces que alguna vez va a quedar como por defecto ya, ¿no? Básicamente es esta tabla y que justamente lo repito porque es lo que tenemos, es el inicio de todas las cosas, ¿no? 1, 1, X2, 1, etcétera, etcétera, hasta XN1. X2, 1 hasta, perdón, aquí está malo. Es la primera observación de la variable 2, la segunda observación de la variable 2, hasta la enésima observación de la variable 2, sucesivamente, sucesivamente. Acá sería la primera observación de P, la segunda observación de P, hasta la enésima observación de P. Ya. Esto todo nosotros lo habíamos llamado genéricamente XN por P. ¿Okay? Esa es nuestra matriz. Teníamos N observaciones con P variables. Eso es lo que teníamos. Y a partir de acá habíamos deducido dos cosas. Una era cómo calcular la X promedio. Recuerden que nosotros tenemos dos cosas que hay que ver. Todas estas variables que están arriba, yo la puedo simplificar usando un vector de esta manera, como x1 hasta xp. ¿Ok? Esa es nuestra de forma más clara. Entonces, teníamos unas fórmulas para hacerlo. ¿Me pueden recordar cómo se escribe la fórmula del x usando para calcular el estimador de la media? ¿Se acuerdan o no? Solo para saber si están atentos, ¿se acuerdan cómo se hace o no? Ya, ok. Es X transpuesta acá, X grande, esa A grande que está ahí transpuesta, multiplicada por una cosa como esta, que son puros 1, ¿no? Esto permite hallar, usando la data,
puedo calcular las medias de cada una de las variables. Y había otra fórmula que teníamos que saber, que era la desviación estándar, ¿no? O disculpe, la matriz de covarianza, que era 1 partido por n, ¿no? De esto, ¿están de acuerdo? ¿O qué más tenía que poner? ¿Se acuerdan o no? Porque a mí se me olvidó. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo se calcula transpuesta por h por esto, ¿no? Entonces esto, repito, ¿qué gracia tenían estas dos fórmulas? Una que me permite a partir de la data estimar rápidamente los valores promedios de cada una de las variables, y dos, a partir de la misma data yo puedo calcular su matriz de covarianza. Por lo tanto, aquí tengo contenida dos informaciones que son valiosas solo a partir de los datos. Eso es lo que uno hace. La otra cosa que vimos es que la data puede ser transformada. ¿En qué sentido puede ser transformada? Que en lugar de tener una tabla como esta que tengo aquí arriba, yo puedo tener una tabla nueva. Es decir, puedo tener una tabla que esté compuesta por I1, I2 y Q. No necesariamente incluso ni la misma cantidad de variables. Puedo incluso variar la cantidad de variables. En este caso tendría la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, hasta la enésima observación de la variable 1. Acá sería mi primera observación de la variable 2, de 2, etcétera, etcétera, hasta la enésima observación de la variable 2, y lo mismo que sería la primera observación de Q, la segunda observación de Q y hasta la enésima observación de Q. Ya, a esto nosotros genéricamente le llamamos I, que va a tener n observaciones por Q. ¿Quién es esa I? Bueno, básicamente es el resultado de haber transformado con una cierta matriz nuestra data inicial. Para no confundir, voy a escribir un poquitito más chiquititas las letras, y la grande, o sea, la I es la variable que está compuesta por ¿quién? Por I1 hasta IQ. La X es mi variable que está compuesta por X1 hasta XP. Y yo tengo una matriz que es de Q por P, que se la aplico a X. Entonces voy a tener una matriz multiplicada por X, y esta es la nueva, se llama nueva variable. Nueva variable, y esta es la antigua, por supuesto. La antigua es que, repito, nosotros partimos teniendo esta tabla, y ahora la quiero transformar a esta nueva tabla con nuevas variables, usando una matriz que me va a permitir transformar los datos. Esa es la idea. Entonces esa matriz transforma los datos usando multiplicación por la matriz, pero esto implica una relación. Esta relación entre las variables implica una relación entre la tabla I y la tabla X. Esa relación es la siguiente, ¿no? Que si yo tengo I es igual a X, entonces esto se debe reflejar en la tabla de observaciones diciendo que esta I es igual a esta X multiplicado por A transpuesta. O sea, repito, la acción de A sobre la variable X se refleja en la acción de A sobre la data de esta forma. Entonces, la tabla que teníamos antes, no sé si está bien o nos equivocamos o no. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Ya, estupendo. Igual porque estoy ahora tratando de recordar las cosas sin haberla hecho la deducción. Si no deduzco, se me olvidan las cosas en realidad. Necesito ir paso por paso para encontrar el valor. Entonces, lo que estamos haciendo acá es justamente dándonos cuenta de que si yo quiero hacer una transformación a mis variables, buscando una nueva, mi data tiene que transformarse porque ahora las observaciones están asociadas a la nueva tabla I. O sea, esta es la variable ahora nueva, y por lo tanto ahora tengo una tabla nueva. Entonces, lo interesante es que si yo tomo la S primero, una de las cosas importantes es que el valor promedio de la I se calcularía usando la misma fórmula que antes, 1 partido por n, pero ahora usando esta tabla, ¿no? Transpuesta multiplicado por n. Profe, cuando habla de tabla se refiere a matriz, en realidad, ¿o no? En principio, ahora estoy trabajando con valores numéricos y uno puede identificar esto con matrices. Ya. O sea, esto es una matriz de n por p. Pero esto en general no es una matriz, puede ser un data frame. La diferencia entre un data frame y una matriz es que la matriz tiene que tener todos sus elementos del mismo tipo, todos son numéricos o de otra cosa, ¿no? Pero el data frame puede tener elementos que sean numéricos y elementos que no sean numéricos. Entonces, habíamos supuesto que todas nuestras variables X, desde la 1 hasta la P, todas pertenecen a los reales, es decir, son todas numéricas.
en caso de que aparezca una variable de tipo categórica, es decir, que sea, por ejemplo, no, el sexo que tiene, por ejemplo, masculino o femenino, entonces habría que convertirla a 0 y 1 para poder trabajar con este procedimiento. ¿Se entiende, no? Siempre, o sea, siempre, lo que estoy escribiendo ahora, para poder, por supuesto, para poder calcular la media, necesito que mis valores sean numéricos, ¿no? Lo mismo, para poder calcular la matriz de covarianza o de correlaciones, necesito que todos los valores sean numéricos. Es decir, estoy suponiendo que todos mis valores son numéricos, por lo tanto, no hay una gran diferencia entre esto y una matriz. ¿Sí? Entre data frames, en este caso, casi se convierte como una matriz porque todos los valores son idénticos. Por supuesto que R va, como es un programa orientado a objeto, va a diferenciar entre el objeto data frames y el objeto matriz. Por ejemplo, yo no podría invertir o no puedo hacer la operación de invertir a un data frame. ¿Sí? Pero sí lo puedo convertir a matriz y ahí a partir de ahí sí lo puedo trabajar usando as matrix. Matrix hace fuerza que el data frame se convierta en una matriz. Vamos a ver eso en un ratito porque voy a poner ejemplos concretos ya con R para poder trabajar toda esta cosa teórica que está acá, cómo uno puede hacerlo con R. Pero que quiero que quede claro todo el formulario porque en realidad la idea es que ahora es usar todo esto para ejemplos más concretos en principio con la data. ¿Para qué yo lo puedo usar con la data? ¿Ok? Antes de eso necesito seguir trabajando un poquito más esta cosa, ¿no? Ya. En principio, una de las cosas que, como les decía, es que esto también se puede escribir, hay una relación entre esta media y la media anterior, es decir, yo puedo escribir que la media de la I también es igual a multiplicado por la media de la antigua variable, y también puedo escribir que la SI, es decir, la distribución, mentira, la covarianza asociada a la variable I también se escribe con la misma fórmula. Acá con IN, acá sería, en vez de escribir I, tendría que escribir I transpuesta multiplicado por H por I, ¿no? ¿Ok? Pero uno puede demostrar, y eso lo demostramos, que esto también se relaciona con la X de esta forma, como A multiplicado por la SX por A transpuesta. Entonces, esta es la relación que existe entre la antigua media y la nueva media y la matriz antigua de covarianza y la matriz de covarianza reciente. Ya, esto es una manifestación de un dato empírico. Recuerden que todo fue construido a partir de las X o de las Y, ¿no? O de la X. De hecho, nuestra partida siempre va a ser, y vuelvo a rescatarlo muchas veces, esta es nuestra única cosa. Es lo único que tenemos, esos son mis datos. Y yo lo que estoy haciendo es tratar de sacarle todo el jugo posible a la data. Todo lo que yo pueda sacar a partir de esa data, y por eso estamos llenándonos de fórmulas, para poder encontrar información de la data. Entonces, esto yo lo puedo escribir ahora en su variante teórica. La variante teórica significa que en lugar de S, que recuerden que S es un estimador de sigma. Y sigma es la covarianza de las X. ¿Ok? ¿Y qué cosa es la covarianza de las X? Eso es una matriz que, recuerden que X, ¿qué cosa es? Para que quede todo claro. Lo estoy repitiendo muchas veces porque me interesa que quede esto claro porque después se complica si no. Esa es nuestra X. Estamos vectorizando toda nuestra data. Por lo tanto, cuando yo escribo esto es igual a una covarianza de X, en realidad lo que estoy escribiendo es covarianza de ¿quién? De X1 con X1, que es lo mismo que la varianza, y así sucesivamente con todas, ¿no? Todos estos. Esto es lo que yo le pido en el ejercicio, en principio el ejercicio 4. La pregunta 4 es calcular esta matriz para todas las variables que tengo ahí con X1 y X2. Pero ese es lo que hay que hacer, es como la covarianza teórica. Bueno, mirando esto uno puede decir que la covarianza de, por ejemplo, la covarianza de X es igual a la covarianza de esto. Mientras que la covarianza de Y tendría que ser igual a la covarianza de A por X, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Ahora, esto, usando esta misma propiedad que está acá, yo puedo reescribir esta propiedad. Simplemente esta A sale fuera por un lado y sale por el otro lado con transpuesta. Sale como A por acá y transpuesta por el otro lado. Según esta fórmula, tiene que ser A y A transpuesta, ¿no? Entonces, la covarianza, yo puedo escribir la relación que existe entre la covarianza teórica es simplemente sacar la A fuera. ¿De quién? De la covarianza de X y sacar después multiplicado por la transpuesta. O, ¿está bien, no? Esta es una de las propiedades que tiene la covarianza, que la podemos utilizar siempre y va a ser sumamente útil. De hecho, lo voy a ocupar muchas veces en realidad. Va a ser esto.
que para volver a satisfacer la misma propiedad que tiene la covarianza empírica, tiene que satisfacerse esta propiedad de la... Uno puede demostrarlo en todo caso, pero justamente estoy retomando esta misma propiedad, la estoy retomando para la covarianza teórica. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre covarianza teórica y covarianza empírica? La covarianza empírica fue obtenida a partir de la data, mientras la covarianza teórica es algo que uno declara que tiene la distribución. Uno dice, esta es mi covarianza, teóricamente, pero la data es la que te permite estimar esa covarianza, de alguna forma. Entonces habíamos puesto un ejemplo, voy a hacer otro ejemplo ahora, un ejemplo de transformación. Ejemplo de transformación de mi dato. Ejemplo de transformación de los datos. ¿Ok? Por ejemplo, a propósito de esto, ustedes recuerdan que la función de distribución normal, y ahí me dicen si estoy en lo cierto o no, estoy tratando de acordarme, es algo así como esto, pi, sigma, o 2pi, perdón, creo que era 2pi, sigma, la exponencial de x menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma. ¿Se acuerdan de eso? Esa es la distribución normal. ¿Ok? Uno dice que, en otras palabras, también dice que esto es que tiene dos valores, que tiene que ver con mu y tiene que ver con sigma, ¿no? ¿Ok? Ese es más o menos donde sigma, ¿qué cosa es sigma? Sigma es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de la variable, ¿no? De la varianza x. Eso es lo que es sigma. ¿Están de acuerdo? Es eso en realidad. Ok. ¿Cuál sería? Esto solamente sirve para cuando x es una variable aleatoria, es una única variable aleatoria. ¿Qué tal si hoy yo tengo ahora, en vez de esa x, tengo una x, x1 hasta xp? ¿Cuál sería la distribución normal multivariada? Entonces la fórmula, yo se las presento, se parece, la única diferencia que ahora es un vector acá. Esa x ahora es esto, y aquí esta era una x única. Entonces esto es igual a 2pi elevado a la menos pi medio, dividido todo por la raíz cuadrada del determinante de la matriz de... En vez de usar sigma, utilizo el determinante. Esta rayita no es módulo, esta rayita es el determinante. Si les parece un poco raro ese determinante, vamos a escribir distinto. Vamos a escribir la palabra determinante para no confundir con módulo. Determinante de sigma, ¿no? Determinante de sigma. Y aquí escribo una exponencial. Por aquí debo escribir menos x menos mu transpuesta multiplicada por sigma a la menos 1, x menos mu. Y acabo de presentarle ahora, ¿quién es mu? Mu es un vector que está compuesto por la media, por mu1, etcétera, etcétera, hasta mu p. Es un vector también. Y sigma, esta sigma es justamente la matriz de covarianza, que justamente es la matriz formada por todas las covarianzas de todas estas variables que están acá. Entonces esto es lo que se llama distribución normal multivariada. Bien, esa es la distribución normal multivariada. Bien. Supongamos que esta X en realidad son yo quiero transformar mi X ahora a una nueva variable, llamemos una variable Z, que esté compuesta por Z1, etcétera, etcétera, hasta ZP. Y esa nueva Z la voy a escribir de la manera siguiente. Voy a tomar, a ver cómo hacerlo de... perdón, se me cae el lápiz. Se me cayó el lápiz. Segundos. Que se cayó el lápiz. Ya, ahora estamos. Ya, voy a hacer es que se le cayó justo de punta y se hundió la punta del lápiz ya, justo ahí. Entonces, ya. Entonces voy a hacer la siguiente transformación. Voy a buscar una nueva variable ahora, nueva, que en vez de llamarla y la voy a llamar z, por una razón que ahora va a quedar obvia. ¿Por qué la llamo z? En principio. La transformación es la siguiente. Voy a tomar sigma a la menos un medio, sigma a la menos un medio, y se lo voy a multiplicar a x menos mu. Y voy a hacer esa transformación. Esta es una transformación. Transformación. Esto es como una matriz en particular, ¿no? En general.
¿Cómo quedaría mi función de distribución si yo hago esta transformación vectorial? ¿Cómo queda esta función de distribución multivariable? Vamos a tratar de resolver en general, ¿no? Primero, ya yo sé cómo calcular esto, ¿no? Sigma es una matriz que se puede, usando el teorema espectral, yo sé calcular esto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Yo sé cómo calcularlo porque en realidad tendría que tomar los valores propios de sigma, que por cierto es una matriz definida positiva, y adicionalmente es una matriz que es simétrica, por lo tanto todos sus valores propios son positivos y por lo tanto funciona el teorema espectral. Y ya yo sé cómo entonces calcular a la menos un medio, y voy a suponer que ya lo sé calcular, no es un problema, está listo para hacerlo. Ya lo puedo hacer, por lo tanto para mí no es un problema elevarlo a la menos un medio. Eso se puede elevar a cualquier cosa. Ya, también como es simétrica uno puede hacer lo siguiente, uno puede multiplicar toda la expresión por z a la un medio, ¿no? Por z a la un medio, por Dios, por sigma a la un medio. Toda la expresión para despejar la x aquí, en principio, ¿no? Entonces voy a multiplicar toda esa expresión por z a la un medio. Ahí sigo escribiendo z. Por sigma a la un medio. Entonces, cuando yo multiplico por la un medio, me va a quedar de este lado algo así como, segundo, me va a quedar a la un medio, ¿no? Multiplicado por z, va a ser igual a x menos mu. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces voy a reemplazar donde quiera que está x menos mu, lo voy a reemplazar aquí en esta fórmula que está arriba, ¿no? X menos mu y x menos mu transpuesta lo puedo escribir con esto en principio. ¿Okay? Y lo que sí quiero es que mantengan en mente esta transformación. Esta transformación tiene nombre y todo, es muy importante, ¿no? ¿Okay? Tiene un nombre que después voy a hablar sobre, breve nombrarlo, pero quiero mostrar cuál es la utilidad. No sé si también recordar que la matriz de covarianza, sigma, implica una relación entre las variables, ¿no? Es decir, cuando tú calculas la covarianza, lo que está fuera de la diagonal representa la relación que existe entre las variables distintas, ¿no? Entre x1 y x2, entre x2. Entonces, básicamente, si eso que está fuera de la diagonal es distinto de cero, significa que las variables no son independientes, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, es importante. Entonces, yo quiero hacer esta transformación y ver cómo me queda mi función de distribución. Entonces, donde quiera que estaba, por ejemplo, acá, x menos mu, lo voy a reemplazar por esta magnitud que está acá. Entonces me quedaría mi función ahora es igual a, vamos a escribir el exponencial primero, voy a dejar unos espacios, dejo unos espacios para poder trabajar después lo que viene acá. Me queda menos un medio, ¿no? Que está lo que tengo aquí arriba, menos un medio. Ah, perdón. Esto hay que dividirlo por 2, ¿sí? Hay que dividirlo por 2, igual que lo de arriba. Es la misma cosa de arriba que por un 2 debajo. Y si se fija, aquí teníamos sigma, que era un número y está dividiendo. Acá no lo puedo dividir porque es una matriz y escribo a la menos 1. Es como el análogo de dividir por sigma, ¿no? Eso es lo que está aquí arriba con la matriz de covarianza. Entonces, en la exponencial me queda un signo menos. Acá, me va a quedar acá un signo menos. Uy, qué manera de enredar la cosa por gusto. Este es sencillo. Ok. Listo, voy a escribir entonces lo que me va a quedar aquí el exponencial. A ver, ¿dónde está? Menos un medio de sigma a la un medio z transpuesta por sigma a la menos 1 por sigma a la un medio de z. ¿Está bien? ¿Está ahí? Eso es lo que me queda arriba. Debajo yo puedo hacer lo mismo. Recuerden que yo tengo acá, me voy a quedar con 2pi a la menos un medio, disculpa, a la p medio. Y aquí abajo tengo la raíz cuadrada del determinante de sigma. Este es como el sigma x ahora, ¿no? ¿Ok? Recuerden que si yo hago una transformación, ahora este sigma x yo lo puedo expresar ahora de otra manera, porque no sé si cómo expresarlo de mejor manera, como que quede bien. A ver cómo hacerlo para que se entienda perfectamente. Ya. A ver si... A ver, esta es la nueva variable, pero aquí yo tengo que escribir qué relación existe entre esas sigma. A ver si lo voy a escribir aquí debajo, ¿no? Si yo hago una transformación, por ejemplo, a una nueva variable, lo escribo aquí de nuevo, a es igual a ax, entonces eso implica que mi nueva matriz sigma
mi sigma i es igual a por sigma x por A transpuesta. ¿Está bien de acuerdo, no? Pero si yo tengo ahora z, z es igual a una A, donde A es S a la menos un medio, ¿no? Y este valor de escribirle menos mu es simplemente hacer una especie de, ¿cómo explicarlo? Es como cambiar, a ver si me entiende un poquito, es como cambiar la escala, como moverla de escala, cambiarla, no la escala, sino hacer una traslación rígida de la data. Es como a todos los datos le resté un mismo número, mu. ¿Se entiende la idea, no? Por lo tanto, esto no debe reflejarse en el valor de la dispersión de la data. Trasladar todos los datos, la dispersión sigue siendo la misma, intuitivamente, ¿se entiende, no? Por lo tanto, esta transformación, perdón, aquí escribí una S en lugar de una sigma, ¿no? Es costumbre. Sigma, esta es nuestra transformación. ¿Cómo se transforma entonces sigma z? Simplemente se va a transformar como, en lugar de A, debo escribir a la menos un medio, ¿sí? Porque esa es la transformación que le estoy haciendo a la data. Y esta mu no va a reflejarse en la dispersión, porque es un traslado de toda la data como un todo, por lo tanto la dispersión sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, lo que va a quedar no es que esto es lo mismo que escribir a la menos un medio, ¿sí? Multiplicado por esto, por la sigma que había antes, por a la un medio. Transpuesta. ¿Ya? De acuerdo con eso. Pero como esto es una matriz simétrica, esto es lo mismo que decir z a la un medio. ¿Se ve, no? Como es simétrica, ¿por qué es simétrica? Porque igual uno lo sabe resolver. Uno puede calcular que esto es lo mismo que P por lambda a la un medio por P transpuesta y todo esto transpuesto. Cuando le hago la transpuesta a esto va a quedar justamente transpuesta. Va a quedar la misma, fíjense que va a quedar exactamente lo mismo, porque es simétrico. ¿Sí? Porque esta va a pasar para acá, queda transpuesta y el lambda esto es simétrico. Calculen que esto va a ser exactamente lo mismo. Porque sigo escribiendo z. Esto es lo mismo que escribir z, sigma a la un medio. Entonces, si yo calculo, me va a quedar a la menos un medio por sigma a la, sigue habiendo una menos un medio acá, a la menos un medio. Por lo tanto, cuando multiplico todo esto me va a dar la identidad. Ahí estoy equivocado, no es esta letra que está acá. I. IP. Para hacerlo más claro. Entonces, básicamente, la transformación que acabo de hacer transforma la matriz de covarianza, que antes era una matriz de covarianza para la antigua variable, y aquí habría que poner X en todas partes, ¿ya? Y aquí sería como X, transforma la matriz que yo tenía antigua a una matriz nueva que justamente es la identidad. Entonces, fíjense lo que hace esto, que la covarianza hace que mis variables se vuelvan independientes y que las varianzas se vuelvan 1. Porque esta es la matriz, tiene en la diagonal tiene que ser las varianzas y fuera de la diagonal son las covarianzas. Por lo tanto, todas las covarianzas van a volverse 0 y por lo tanto las variables nuevas, la variable z, son variables que son independientes y además con varianza cada uno igual a 1 en principio. Entonces, reemplazando todo lo que teníamos arriba, aquí debe haber simplemente 1. Y aquí arriba observen qué sucede con lo de arriba. A ver, un segundito. No tengo espacio acá porque me está molestando un video acá. Ahora sí. Listo. Entonces, acá ¿cómo me queda? Todo el exponente de arriba. Bien. Da la vuelta si doy vuelta acá, que me va a quedar un medio. Aquí me va a quedar menos 1. Me va a quedar así. Me va a quedar z transpuesta aquí. Menos un medio acá. Estaba borrado acá. Borrar. Aquí me va a quedar menos un medio. Acá me queda la transpuesta. Me va a quedar z transpuesta multiplicado por a la un medio. Recuerden que la transpuesta a un medio es la misma, multiplicada por sigma a la menos 1, multiplicada por sigma a la un medio, multiplicada por z. Y todo esto sigue siendo la identidad igualmente. ¿Ok? Entonces, y todo esto está, por supuesto, dividido por el determinante de esto, determinante de 1, de la identidad, que justamente es 1. Y aquí me queda entonces p, 2pi, elevado a la pi medio, porque está elevado a la menos un medio. Entonces, pocas palabras, voy a escribirlo acá el resultado. Hacer esa transformación convirtió mi función de distribución
voy a escribir aquí, ¿dónde está acá? Mi función de distribución en Z, habiendo hecho esa transformación, se convirtió en algo como esto. 1 dividido por 2pi a la pi medio por la exponencial de Z transpuesto multiplicado por Z dividido por 2. Es decir, ahora, esto es lo que le llamamos una distribución normal que tiene mu igual a 0 y tiene una matriz identidad como sigma. Entonces, en pocas palabras, esta transformación que escribimos aquí arriba, que es esta, dado la x que yo tengo cualquiera, yo puedo transformar esto a una variable nueva que va a ser igual a sigma a la menos 1/2 de x menos mu, y lo que hace esto es normalizar o estandarizar mi variable. Esa transformación estandariza mi variable para convertir una función de distribución que antes tenía covarianza, en una función de distribución que ahora no tiene covarianza, que básicamente es 1, y volvió a escribir mu igual a 0 y sigma. Entonces, esta es la transformación que uno usa. Si ustedes se fijan, ¿cómo se escribiría esto? Esto es un vector y esto es un vector. ¿Cómo se escribe esto con una única variable? Cuando en realidad no tengo... Esto es para x1 hasta xp, ¿ya? Mu es de mu1 hasta mu_p. Pero ¿qué pasaría cuando yo tengo solamente x es igual a x1? Solamente una única variable, un evaluado. ¿Qué representa esto que está acá? Simplemente z sería una única variable, ¿no? Y esto es la matriz de covarianza a la menos 1/2. Simplemente sería, ¿qué cosa? Es simplemente tomar la varianza de la variable x, raíz, perdón, vamos a escribirlo mejor. Se ve un poco complicado cuando en realidad no lo es. Que z, a ver, esto corresponde a sigma cuadrado, ¿sí? Y como eso está elevado a la menos 1/2, y aquí escribo x menos mu, pero con una única variable, es como tomar z, que es igual a ¿quién? A x menos mu y dividirlo por sigma. ¿Y eso qué significa? Es restarle el valor medio y dividirlo por la desviación estándar, es lo que uno hace para normalizar y hacer el puntaje z. Lo que estoy diciendo acá es que esta es una extensión para cualquier variable de tipo vectorial, para cualquier conjunto de variables. Es como la generalización para todos los casos posibles de variables. Entonces, tengo una fórmula muy potente que me permite normalizar mi data, sin tener problema digamos, hacerlo, sin problema, digamos, sin hacerlo rápidamente. ¿Cómo se normaliza la data? Recuerden, a ver si me logro hacer entender. Esto es una transformación sobre las coordenadas, sobre las variables, disculpen. ¿Cómo se refleja esta transformación con la data? ¿Qué pasaría con la data, con la tabla X, si yo la quiero convertir en una tabla Z? Es decir, repito, lo único que yo tengo es esta X, que es n por p, pero ahora quiero convertirla a una data que sea Z, n por p, donde cada una de mis variables esté estandarizada. ¿Qué tendría que hacer para aprovechar de alguna manera? Simplemente voy a tomar lo mismo. Esta es la transformación que uno hace con la data. La Z grande, es decir, la Z transformada o la matriz de transformación, es igual a esta X grande menos los valores medios, que se van a escribir así, y todo multiplicado por S a la menos 1/2 transpuesta. Donde Z ahora estas Z son Z grande y estas X grande. Ahora esta no son, perdón, esta no es una X grande, me perdí acá, esta no es X grande, eso es simplemente la X pequeña media transpuesta. Es para restarle el valor medio a cada uno de los valores de las X. Esta sí es la X grande, que sería n por p. Bien, esta es una matriz que es X y esta es una matriz también de n por p. La gracia es que esta data ahora está normalizada y esta función, o disculpen, esta transformación tiene un nombre que se llama transformación de Mahalanobis. Seguro que conocen a Mahalanobis. ¿No? ¿Sí o no? No, nunca la han escuchado. Ok.
Nunca. Ya, ok. Hay una película que se llama El hombre que conocía lo infinito o algo parecido. ¿La vieron esa película alguna vez? Está en Netflix. El hombre que sabía los infinitos. Que en realidad no trabaja. Ah, No, ya. no tampoco. Muy bien. Entonces, recomendación para la próxima clase, tienen que ver la película El hombre que conocía los infinitos. ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que hay un... Trabaja muy breve, me limito un par de minutos nada más, o menos de un minuto para explicar. Hay una persona que se llama, bueno, ahí lo van a ver ustedes en la película, no lo voy a decir más al principio, pero bueno, es un indio, que fue reconocido en Oxford. Él llegó a Oxford en principio y a trabajar con un matemático que se llama Hardy. Eso es lo que dice la película de El hombre que conoció a los infinitos. Y este tipo, este indio, es una maravilla, digamos. En general, no tenía procedimientos matemáticos de alguna forma. No tuvo enseñanzas matemáticas ni formalización matemática. Él solamente le llegaba a la mente fórmulas. ¿Ya? Entonces es sumamente enigmático. Y Hardy, que era un gran matemático que lo recibió en Oxford, simplemente lo trató de enseñar en matemática, pero el hombre era tan brillante que solamente se le aparecía en la cabeza la fórmula. Literalmente así. Entonces son muy famosos, este hombre es súper famoso, pero no es Mahalanobis. Mahalanobis es el único indio que había cuando llegó este señor, del que conocía los infinitos, que van a ver ustedes quién es. Cuando vean la película, por último, echen una mirada por encima a la película. No es mala la película. Pero cuando llegó este hombre, el único indio que estaba en Oxford era justamente Mahalanobis. Ese señor había descubierto casi todo lo que tenía que ver con estadística. De alguna forma hizo la fundación, o no sé cómo se llama, lo más básico de estadística lo presentó este indio en general. Entonces, en Oxford en esa época estuvieron los dos indios más famosos de la historia de la matemática que están ahí, ¿no? Entonces, busquen por favor El hombre que conocía los infinitos y se van a dar cuenta que la película no es mala, es bastante buena al principio. Entonces, para la próxima, conocer un poquito y vean si aparece Mahalanobis, qué es lo que hizo Mahalanobis en la película. Ok, bien, pero eso solamente, simplemente muy sencillo, es lo que nosotros siempre, o lo que le han indicado a ustedes siempre, que buscar el Z-puntaje, el puntaje Z, en estadística, no es más que normalizar la variable, que significa dividirla por la desviación estándar y restarle el valor medio. Le restas el valor medio, lo divides por la desviación estándar. Y esto no es más que la fórmula de cómo la data se transformó haciendo esa pequeña estandarización. Nosotros sabemos quién es esta X, sabemos calcular esto por las fórmulas nuestras, este número son puros 1, y esta S sabemos invertirla, tenemos la fórmula para calcularlo. Por lo tanto, esto lo podemos programar rápidamente en R para calcular nuestra data y normalizarla en particular. Entonces, la data se puede estandarizar. Y eso es lo que podemos hacerlo rápidamente. Afortunadamente, R no tenemos que hacer ni siquiera esto. Simplemente normalizar la data, pedirle que la normalice o la escale. Que justamente hacer esta misma fórmula es lo que hace R y no necesitamos hacerlo nosotros. ¿Okay? Ya, viene ahora un pequeñito detalle que ahora me interesa con el ejemplo número 2. El ejemplo número 1 es estandarizar la data. ¿Qué transformación tengo que hacer para estandarizar la data? Vamos al ejemplo 2, con el que me voy a demorar un poquitito más. Ya, el ejemplo 2. Bien, yo les decía que yo tengo, a ver si yo tengo una variable X y tengo mis observaciones X. ¿Sí? Mi variable X está compuesta por X1 hasta XP. Y mis observaciones es lo que tiene mis tablas, que tiene N observaciones y P variables. ¿Sí? Esto es lo que yo le llamo variable, esto es lo que le llamo tabla de observación. Y yo quisiera ahora tener una nueva variable como siempre, ahora con AX, que eso se refleja en multiplicar X por A transpuesta por el otro lado. O sea, mi Y grande ahora se compone de esto y esta es mi transformación. Voy a hacer la siguiente transformación. A, voy a tomar P transpuesta. ¿Donde P quién es? P es lo que habíamos dicho antes, es igual a gamma 1 hasta gamma P, todos colgados.
Entonces voy a hacer mi transformación de esta manera. ¿Qué pasa con la variable i cuando hago esa transformación? ¿Qué variable es i? Si yo tomo i y tomo p transpuesta multiplicado por x, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué da estas variables i? Veamos qué pasa con la covarianza, por ejemplo. ¿Qué pasa con la covarianza? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué acción tiene esta transformación sobre la covarianza? En principio. Entonces, el primer punto es que la covarianza de la nueva variable... perdón. La covarianza, llamémosle a esta, la covarianza de i, es la covarianza de la nueva variable i transformada, esta. Por lo tanto, eso es lo mismo que escribir la covarianza de p transpuesta multiplicado por x. ¿Sí? Eso es lo que es. Usando las propiedades de covarianza, esta matriz sale afuera y esta matriz sale afuera como transpuesta, ¿no? A los dos lados. Por lo tanto, me quedaría p transpuesta acá por la covarianza de x multiplicada por p. Pero la covarianza de x es lo mismo que sigma x, por lo tanto sería p transpuesta multiplicada por sigma multiplicado por p. Pero por el teorema espectral, ¿qué es lo que nos da esto en general? Observen arriba el teorema espectral, ¿cuál sería? A ver, ¿dónde estaba? En alguna parte el teorema espectral lo teníamos. El teorema espectral, ups, lo perdimos. Ups, no perdimos. ¿Dónde está el teorema espectral? Lo perdí. No sé, bueno, teorema espectral anda por ahí. Ya. ¿Qué es el teorema espectral? ¿Cuánto nos da este valor? ¿Alguien se aventura a saber si yo multiplico esto y usando el teorema espectral, cuánto nos daría pt por lambda x por esto? Recuerden que lambda es una matriz que es simétrica, definida positiva, por lo tanto satisface el teorema espectral. ¿Y qué es lo que dice el teorema espectral? ¿Recuerdan o no? Que esto es lo mismo que escribir algo así como p multiplicado por lambda por p transpuesta, ¿no? De hecho, habíamos dicho que si yo tomo esto y lo leo a la alfa, esto es lo mismo que escribir p por lambda a la alfa por p transpuesta. ¿Ok? Pero ahora tengo una forma como esta. Recuerden que pt también es una matriz igual a p a la menos 1, es decir, es ortogonal inicialmente. Entonces, este valor de acá es justamente si yo lo puedo sacar desde aquí. Bien. Si yo tomo esto y lo multiplico por p transpuesta por el lado izquierdo, me va a quedar p transpuesta por el lado izquierdo por esto, multiplicado por el lado derecho por p, y aquí si yo multiplico por el lado izquierdo por p transpuesta, como esta es inversa, se cancela y el resultado va a ser lambda en particular. Por lo tanto, todo este resultado va a ser lambda. Es decir, va a quedarme con lambda 1 hasta lambda p 0, 0. Quiere decir que hacer una transformación, observen qué es lo que lo tenemos, y quiero reforzar un poquito esta idea e intuitivamente qué tipo de transformación hemos hecho, porque nos vamos a demorar una clase más con esto, con esta transformación. Bien, ¿qué es lo que hicimos acá? Y que tiene una implicancia gigantesca para los datos, ustedes van a darse cuenta que ahí sí me voy a demorar un poco más en la práctica, más que teórico, es esta parte de acá. ¿Qué significa? ¿Qué es esto en particular? Tomamos la matriz de covarianza, le calculamos sus valores propios, construimos la matriz P y después transformamos nuestras variables antiguas usando la misma matriz de covarianza transpuesta, se la multiplico a la variable y obtengo una nueva variable. ¿Qué es lo que implica esa nueva variable? Que la matriz de covarianza de la nueva variable, es decir, esto recuerden que es la matriz de covarianza de I, es simplemente igual a lambda. Es decir, la matriz de covarianza para la nueva variable es lambda. Y recuerden que lambda son lambda 1 hasta lambda p 0 en todos los demás. Y recuerden que la matriz de covarianza, ¿qué es lo que significa la matriz de covarianza? Que estas son las varianzas y lo que está fuera en la diagonal son las covarianzas. Es decir, lo que estoy indicando es que las covarianzas de I con IJ, con I distinto de J, es simplemente 0 y que las varianzas de las I son simplemente lambda, las lambdas I. Eso es lo que acabo de lograr. ¿Y qué significa esto? Que haciendo esa transformación, mis variables sí se vuelven independientes, porque todas sus covarianzas son 0, y mis varianzas son iguales a los lambda. A los lambda. Y lambda, recuerden que tiene una característica fundamental, que lambda 1 va a ser mayor que lambda 2, que va a ser mayor igual que lambda p. Es decir, están ordenadas.
Por lo tanto, puedo decir que la varianza, por ejemplo, la varianza de la I1 es mayor que la varianza de la I2 y así sucesivamente mayor que la varianza de la IP. Es decir, ordené las varianzas que producen cada una de estas en general. ¿Qué en realidad qué es lo que hemos logrado? Y voy a tratar de hacerlo intuitivo en los 5 minutos que me quedan nada más para poder entender qué exactamente qué fue lo que hice. Pensé que íbamos a lograr algo ahí con R, pero lo dejo para la próxima clase. La próxima clase sí ya tiene más cosas más prácticas, en particular porque ya hemos pasado trabajo, en realidad, trabajando con harto fórmula. Entonces, hagamos un momentito, permíteme un poquitito hacer un monito nada más, con dos variables, para que sea más sencillo. Ups, me perdí. Insertar acá un eje, voy a colocar otro eje más acá. Oh, no me salió, perdón. Ahora lo resuelvo. Profesor, lo que sale arriba de este gráfico que voy a hacer es bar de x1 mayor a bar de x2, ¿cierto? Sí, la variación de, o sea, la varianza de I1 es mayor que la varianza de I2, mayor que la varianza, así sucesivamente. Me faltó acá escribir que sigue más hasta llegar hasta la varianza de IP. O sea, las varianzas están ordenadas porque los lambdas están ordenados. Eso es lo que digo. Y yo lo que hice fue, de mis viejas variables X, los transformé a las nuevas variables Y. Y esa transformación cambió básicamente mis varianzas, las cambiaron de forma tal que, disculpen, mi covarianza, de que las variables que quedaron nuevas son independientes y adicionalmente están ordenadas por orden de varianza. Esas son las dos cosas que pude hacer con esa transformación. Y ahora quiero dar una explicación de qué fue lo que logré en principio. Y eso, repito, lo podemos ver después mejor en la práctica, pero para poder entenderlo mejor. Supongamos que yo tengo mis nuevas variables, mis antiguas variables. Aquí está. Voy a colocar, bueno, acá sería voy a Profe, llamarle, sí, te escucho. ¿puede volver a repetir lo último? Que eso de que las variables son independientes. ¿Y lo Sí, otro? perdón, mira, a ver si lo resumo, lo voy a resumir después de todo, pero la idea es esta. Antes de hacer el monito, yo digo lo siguiente. Yo tengo mi variable antigua era X, ¿no? Sí. Ahora yo tengo una nueva variable que simplemente es Y multiplicado por AX, pero yo elegí que A era mi matriz transpuesta, ¿no? ¿Ok? O sea, disculpe, mi matriz P de vectores. ¿Quiénes son estos P? Formo los P usando vectores propios colgados. Eso es lo que es P. Ok. Es decir, la Y es igual a PT por X. Cuando yo calculé la varianza la covarianza, disculpen, de la matriz Y, que es lo mismo que sigma Y, el resultado me da lambda. Eso fue lo que obtuve. ¿Qué cosas son esos lambda? Lambda significa que este sería lambda 1, etcétera, etcétera, lambda P, y todo lo demás 0. Pero recuerden que la covarianza, ¿qué son las covarianzas? Cuando yo, por ejemplo, ¿qué significa calcular la covarianza de I? La covarianza de I significa que yo tengo aquí la varianza de I1, ¿no? Acá sería la covarianza de I1 con I2, sucesivamente la covarianza de I1 con IP, ¿no? ¿Sí? Y así lo mismo para el resto. Para todo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esto es lambda, significa que esto va a ser igual a lambda, ¿no? Lambda 1. Pero este es 0, este es 0, y todo lo demás es 0, salvo lo que está en la diagonal. Lo que estoy diciendo entonces es que al hacer esta transformación, obtengo nuevas variables que tienen las siguientes propiedades. Primero es que la varianza de las variables coinciden con los lambda. Y segundo, que las covarianzas de variables que no son iguales van a ser 0 para i distinto de otro. Eso es lo que mostramos. Al hacer esa transformación obtenemos una nueva variable que tiene esta característica. Y además, como lambda 1 es mayor que lambda 2 es mayor que lambda p, eso implica que la varianza de la primera variable va a ser mayor que la varianza de la segunda variable y así sucesivamente hasta la mayor que la varianza última. ¿Está bien? Eso es lo único que hemos dicho hasta ahora. Ahora, la pregunta es que yo gané con esto. Bueno, primero gané que ahora las nuevas variables son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque sus covarianzas son 0. Y segundo, gané que mis varianzas están ordenadas. Cada variable tiene una varianza mayor que la otra y las puedo ordenar.
en particular. En la práctica, ¿qué es lo que significa esto? Y no sé, creo que se congeló esto justo en el momento preciso. Un segundo, no quería irme sin dejar esto explicado, nada más que permítame un par de minutos nomás, no voy a tomar mucho más, de la parte intuitiva, qué es lo que hemos logrado, nada más un segundo con esta transformación. Dame un segundito y vuelvo de nuevo y lo vuelvo a hacer, para que, es que cuando uno escribe ya demasiado ya se vuelve una complicación. Ya, entonces, ya. Deben estar viendo ahora este grafiquito. Ok, imagínense que yo tengo un conjunto de x1 con x2 y aquí tengo observaciones que sería x11, x21, sucesivamente. Aquí lo mismo, x21, x22, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos puntitos que están acá, estos valores los voy a plotear. Y este ploteo me genera puntos en el espacio, que esto es un diagrama de dispersión, que es una de las cosas que hago para explorar la data, ¿no? Se me va quedando una cosa como esta, ¿no? Y supongamos que los puntos que voy obteniendo me forman una especie de elipse. Quiere decir que existe alguna correlación entre estas variables, ¿no? ¿Ya? Bien, repito, yo en la clase pasada le dije que si yo tenía una matriz P que satisface esta propiedad, entonces esta matriz se llama matriz ortogonal. La gracia que tienen las matrices ortogonales es que rotan los ejes. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace? Entonces, cuando yo hago una transformación de Y es igual a P transpuesta por X, lo que estoy haciendo es rotando los ejes de mis datos. Mis datos se transforman ahora, se transforman. Pero observen una cosa que tiene, imagínense el siguiente problema. Yo quiero 5 minutos nada más, máximo, 4 minutos nada más que me quedan, o sea, estoy pasando un minuto, 4 minutos máximo es lo que me voy a pasar. Pero para que quede intuitivamente y parto en la próxima clase desde acá, ¿no? Imagínense que ahora yo quiero, que la pregunta que me hace alguien es, yo tengo dos variables, pero yo quiero saber qué variable es más importante que otra para mis datos. Y yo solamente tengo mi tabla de números, es decir, tengo, por ejemplo, imaginen que x1 mide la temperatura y x2 mide la presión. Y yo quiero predecir, dentro de mis datos, quiero usarlo para predecir si va a llover mañana o no. Y la pregunta que alguien me dice, ¿qué variable puede ser más importante que otra? ¿La presión o la temperatura? Ya, eso me dice en principio alguien que quiere preguntarme y quiere molestar con mis datos. Quiero sacar información de mis datos. Bueno, lo primero que hago es plotearlo y me doy cuenta que mis datos tienen como esta forma acá, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, fíjense que hay un problema. Supongamos que yo me quiere quedar con X1. Nada más, digo, X1 es más importante. Entonces, ¿qué hago? Voy a proyectar hacia abajo. Y esta va a ser, por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Me doy cuenta de que este punto y cualquier otro va a tener el mismo X1. Por lo tanto, X1 no es capaz de explicar la varianza de estos tres datos. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay tres datos que tienen el mismo X1, por lo tanto esa variable está ocultando información y por lo tanto no explica la varianza de mis datos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos intuitivamente lo que significa? Yo puedo decir, ya, X2 es mejor, pero X2 le puede pasar lo mismo, tengo acá y un punto, y 3 puntos acá, entonces cuando hago esto, solamente veo que hay 3 puntos, pero en realidad si yo me quedaría con X2, estoy ocultando que hay varianza de mis datos. Ya, ¿qué es lo que hago cuando hago una rotación? Voy a dibujar unos nuevos ejes. En principio, en realidad los ejes tienen que estar acá. Lo que pasa es que los trasladé acá para que se entienda mejor, ¿no? Los ejes se rotan desde aquí, ¿no? Pero los voy a colocar acá para que darse cuenta un poco. Entonces, que estos puntos que hago ahora, trazo unos ejes donde mayor varianza hay. Esta distancia que está acá es la varianza de la nueva variable y corresponde al lambda 1. Y este de acá corresponde a la varianza de la segunda variable que corresponde a lambda 2. Y lambda 1 y lambda 2 son los lugares, las varianzas de estas variables ordenadas por orden de importancia, donde lambda 1 tiene más varianza o no. Y esta va a ser mi nueva variable I1 y mi nueva variable I2. Lo que estoy tratando de decir es que ahora, haciendo esta transformación, tengo nuevas variables donde mis ejes están orientados en la dirección de mayor varianza. De esta forma yo puedo distinguir mejor entre un punto y otro punto, ¿no? No quiere decir que ahora no, si yo me quedo con la variable I1, no pueda perder información, pero lo que estoy tratando de decir ahora es que ahora pierdo menos información.
porque ahora estoy apuntando los ejes donde mayor varianza hay. ¿Se entiende la idea? Puede ser que, repito, puede ser que se oculten 2 puntos y que evidentemente quedándome con lambda 1, disculpe, con I1 me va a quedar una única, disculpe, no puedo explicar todo, pero sí una muy buena cantidad de varianza de mis datos. Entonces, lo que quiero decir que en orden de estas variables que están ordenadas por orden de varianza, me está diciendo que esta variable es más importante que esta, porque esta variable explica mucho más varianza que esta y así sucesivamente. Bueno, estas nuevas variables tienen nombre y se llaman componentes principales. Entonces, la idea es, dado que yo tengo mis datos, el esquema es muy sencillo. Calculo mi matriz de covarianza, le calculo los vectores propios de la matriz de covarianza y hago la transformación esta a nuevas variables. Una vez que tengo las nuevas variables, esos son los componentes principales. Por eso los componentes principales los puedo ordenar por orden de importancia y puedo decir que I1 es mejor que I2, es mejor que I3 y es mejor que I4. Por lo tanto, puede ser que mi data esté resumida en 2 variables, I1 y I2, y no en 20.000 variables adicionales. No sé si, ¿por qué? Porque esas 2 variables ya están orientadas para que expliquen la mayor varianza de mis datos posible. Eso se llama análisis de componentes principales, que es lo que vamos a tocar brevemente en la próxima clase. Y ahí lo dejo listo. ¿Está bien? Bien, ok. Eso sería todo, chicos. Sorry por la cantidad de, de cosas. Pero repito, es un poco de trabajo, pero después nos demoramos bastante más con más cosas más prácticas, digamos, escribiendo con todo este formulario que tenemos ahora. Ahora vamos a hacer el análisis de componentes principales. ¿Cuál es el objeto del análisis de componentes principales? No tener tantas variables y poder diferenciar las variables por orden de importancia. Entonces, reducimos lo que se llama reducción de la dimensionalidad. Hasta aquí, chicos. 6 minutos me pasé. Wow. Bien. Gracias por la paciencia. Hasta luego. Nos vemos entonces. Ojalá le vaya bien con la tarea. Entonces, quedó No, para el profesor, martes. gracias. ¿Para cuál quedó? Para el jueves, ¿no? Para el jueves. ¿El mar? Dijo el próximo martes. ¿Dije eso? Sí. Oye, que estoy mal, ¿no? Ya, ok. Chao, profesor. Gracias, Gracias. profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos.